Hablemos un poco de la videolaringoscopia, sus principios técnicos y clínicos. La intubación traqueal es el estándar de oro en el manejo de la vía aérea, permitiendo tanto la ventilación con presión positiva como la protección contra la aspiración pulmonar. Herramientas para la visualización de la laringe han sido descritas desde el siglo XVIII, aunque Chevalier Jackson es reconocido como el primer clínico en combinar la visualización directa de la laringe con el paso de un tubo traqueal a través de las cuerdas vocales en 1913, el cirujano Jack Pacey fue impulsado a desarrollar el primer videolaringoscopio moderno, el GlideScope, siendo la principal diferencia que un videolaringoscopio logra una vista indirecta de la glotis, permitiendo la intubación traqueal independiente de una línea directa de visión. El cuarto proyecto de auditoría nacional NAP4 del Royal College describió las complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea en el Reino Unido. Identificó que casi la mitad de los incidentes reportados resultaron de problemas con la intubación traqueal. La videolaringoscopía mejora tanto el éxito de la intubación en el primer intento, como también reduce la proporción de visualizaciones difíciles de la glotis en comparación con la laringoscopia directa. También se ha demostrado una reducción en los episodios de hipoxia, reducción del trauma de la vía aérea y mejor reconocimiento de la intubación esofágica inadvertida. Con la laringoscopía directa tenemos una vista a 60 centímetros de unos 18 grados, haciendo que las personas sin experiencia que están entrenándose en esta técnica tengan dificultades inicialmente. Por otro lado, con la videolaringoscopía tenemos una vista a 2 centímetros de 60 grados, lo que hace de la visual un acontecimiento que puede compartirse con el resto del equipo. Esta vista compartida que ofrece el videolaringoscopio también está asociada con un mejor desempeño del equipo y adicionalmente, tanto para el laringoscopista en formación como para el equipo multidisciplinario, facilita el reconocimiento de una intubación esofágica inadvertida. Adicionalmente, esta vista compartida está relacionada con una reducción significativa de la necesidad de técnicas de rescate, vistas glóticas difíciles y dificultad reportada por el laringoscopista. Los estudios clínicos que alimentan las guías de práctica están arrojando los mismos resultados. El reconocimiento creciente de los beneficios de la videolaringoscopia se ven reflejados en estas guías. Ausentes inicialmente en el 2004 en las guías del DAS, la familiaridad con la videolaringoscopia fue promovida en las guías del DAS del 2015 y de ahí en adelante evolucionando hacia las recomendaciones actuales para su uso rutinario. En general, hay una unidad conceptual, donde la laringoscopia directa falló como plan de manejo inicial de la vía aérea. La videolaringoscopia proporcionó una tasa de éxito del 92% cuando se utilizó como dispositivo de rescate. Las últimas revisiones han demostrado un aumento en el éxito en el primer intento con todos los tipos de videolaringoscopio y menos eventos de hipoxemia. Las valvas hiperanguladas redujeron la tasa de intubación esofágica accidental en 2 a 3 veces. También se ha demostrado una reducción en la fuerza aplicada durante la laringoscopía y está asociada con una reducción del trauma mucoso-dental y dolor de garganta. Si tenemos claro que el videolaringoscopio es superior, el paso siguiente es enseñar comunicación, aprender a usarlos de manera correcta, entender los límites y si deben ser universales versus la primera elección. Incluso cuando los videolaringoscopios están disponibles en todas las áreas clínicas, el método de su introducción es crucial. En una encuesta, el 50% de las personas manifestó que los videolaringoscopios se introdujeron sin ninguna enseñanza estructural formal, lo que llevó a una falta de confianza y una deficiente adquisición de habilidades. A pesar de la abundante evidencia a favor del videolaringoscopio, la laringoscopía directa sigue siendo el método principal para la intubación traqueal en el Reino Unido, incluso frente a casos difíciles. El uso limitado de la videolaringoscopia no coincide con su ahora amplia disponibilidad. Anteriormente, la falta de evidencia de alta calidad y altos costos dificultaban la adquisición del videolaringoscopio. Aunque la pandemia de COVID-19 llevó a un aumento significativo de las compras de videolaringoscopio,
haciéndola más disponible, esto no ha resultado en un aumento duradero en su uso. La definición de vía aérea difícil varía en la literatura y no hay una definición universal. La Sociedad Americana de Anestesiología la define como aquella vía aérea en la que un anestesista entrenado experimenta dificultad para la ventilación con máscara facial, dificultad para la intubación orotraqueal o ambas. La intubación difícil se define como la necesidad de 3 o más intentos para la intubación de la tráquea o más de 10 minutos para conseguirla, situación que ocurre en 1.5 a 8% de los procedimientos bajo anestesia general. Una situación de no intubación, no ventilación puede ocurrir entre 1 a 5 casos en 10.000 pacientes. El fallo en la intubación orotraqueal ocurre en 1 en 2.000, dependiendo si estamos en cirugía programada, llegando a ser 1 en 300 a 800 en emergencia e incrementándose hasta 1 en 200 casos cuando se trata de una urgencia. Un primer intento subóptimo de laringoscopia que lleva a una intubación fallida no solo es improductivo, sino que puede iniciar un ciclo de éxito progresivamente decreciente con cada intento subsiguiente de laringoscopia. En comparación con la intubación lograda en el primer o segundo intento de laringoscopia, los pacientes que requieren más intentos tienen un aumento de 7 veces en la hipoxia, aumento de 14 veces en la hipoxia severa, aumento de 6 veces en la intubación esofágica, aumento de 7 veces en la regurgitación, aumento de 4 veces en la aspiración pulmonar y aumento de 7 veces en el paro cardíaco. Por tanto, la información es contundente. La videolaringoscopía mejora el primer intento de intubación como el definitivo, mejora la vista de la glotis, atenúa la tasa de intubación esofágica, permite ejecutar la intervención en menor tiempo, medido en segundos, minimiza el trauma de la vía aérea, utiliza menos cantidad de intentos, promueve el trabajo en equipo, promueve la docencia, reduce la tasa de eventos hipoxémicos y por tanto estamos impactando sobre una reducción en la muerte de pacientes por problemas de la vía aérea. Al contrario del laringoscopio convencional, el videolaringoscopio utiliza microcámaras, prismas o haces de fibras ópticas, dependiendo del modelo, incrustados dentro de la hoja del laringoscopio para producir una vista de la entrada laringea que es independiente de la línea de visión, permitiendo al laringoscopista ver alrededor de la esquina. Hablábamos de 60 grados, aproximadamente a 2 centímetros de distancia. Cuando hablamos de videolaringoscopios debemos incluir en su descripción su geometría, puesto que cada uno de estos elementos tiene un desempeño y unas características que difieren entre sí y demandan habilidades técnicas precisas. Estos modelos de videolaringoscopio de izquierda a derecha, el AirTrack, un dispositivo que tiene un canal de trabajo, el GlideScope, un dispositivo no canalizado que tiene una hoja hiperangulada, y este que sería el CIMAC, un dispositivo no canalizado que tiene una hoja estilo Macintosh. Por otro lado, tenemos una hoja hiperangulada diseñada para mejorar aún más la visualización glótica en pacientes con laringoscopia difícil predicha. Esta curvatura adicional significa que la cámara apunta hacia arriba, hacia el eje del vestíbulo laringio. Para los modelos que utilizan tecnología de video, que son los más comunes, la imagen de la glotis es capturada por una cámara posicionada cerca de la punta de la hoja del laringoscopio, que luego se transmite a una pantalla de video que está montada en el mango del laringoscopio o a un monitor independiente. Con la laringoscopia directa aprendimos que alinear los ejes oral, faringio y laringio para lograr una línea de visión, que es la famosa teoría del alineamiento de los 3 ejes, nos permite un mejor avance hacia la vía aérea. La teoría de las 2 curvas de la laringoscopia directa proporciona una explicación alternativa donde la curva primaria se refiere a la curva orofaringea y la curva secundaria se refiere a la curva faringoglototraqueal con el punto de inflexión de las 2 curvas en la base de la epiglotis. La intubación exitosa se logra mediante el alineamiento de estas 2 curvas con la línea de visión y la tráquea. En este modelo, la extensión de la cabeza aplana la curva primaria, el levantamiento de la cabeza aplana la curva secundaria y la posición de olfateo logra ambos. Y el movimiento ascendente del laringoscopio completa el aplanamiento de la curva primaria, que es precisamente lo que vemos en este gráfico.
En la laringoscopia convencional, la persona que nos ayuda sigue las instrucciones que nosotros le damos para la manipulación externa de la vía aérea, situación que no ocurre con la videolaringoscopia. En este caso, estamos utilizando un CIMAC con hoja Macintosh. Miren que el laringoscopio ingresa de forma habitual con ese giro que tenemos que dar hacia el lado izquierdo. Hacemos una epiglotiscopía y la persona que nos está ayudando también puede visualizar en la pantalla la imagen de tal manera que nos conviene para el avance del tubo orotraqueal, que esa persona sepa lo que está haciendo y cómo nos tiene que ayudar. Un aspecto importante a considerar es el concepto del punto ciego. Ese punto, desde el que desaparece de nuestra vista la punta del tubo orotraqueal hasta que aparece en la cámara de nuestro dispositivo. Este apartado es importante porque cuando empleamos una valva hiperangulada juega un rol muy importante en nuestra visual y la manipulación del tubo orotraqueal para la correcta entrega del tubo, prefiriendo puntos ciegos cortos y evitando al máximo el bloqueo de cámara. Vimos cómo podíamos combinar los dos mundos de la laringoscopia directa con la videolaringoscopia. El punto es que cuando utilizamos una valva hiperangulada, como en el caso de este McGrath, que tiene la posibilidad de poner una valva tipo Macintosh y también una valva hiperangulada, nuestra técnica debe modificarse y para eso es importante que entendamos que la valva hiperangulada nos va a dar una mejor visual de la vía aérea, como en este caso, que estamos haciendo una epiglotiscopía, pero corremos el riesgo de emocionarnos un poco por la perfecta imagen que tenemos de la vía aérea y hasta incluso, como en este caso, pisar la epiglotis con tal de tener la mejor visual. Pero ese es un error que lleva al fallo en la entrega del tubo orotraqueal. El videolaringoscopio logra una vista indirecta de la glotis sin alinear los ejes oral, faringio y laringio o sin aplanar completamente las curvas primaria y secundaria. Entender esta diferencia es fundamental para realizar la videolaringoscopia con éxito. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo la hoja del GlideScope no se ha insertado a la misma profundidad. Aunque la exposición laringea puede ser menos completa, se ofrece un campo de visión más amplio con menos distorsión de los ejes y eso puede facilitar significativamente la entrega del tubo orotraqueal a la laringe. En este ejemplo estamos utilizando un Vivid Track. Lo que hacemos es con una hoja hiperangulada avanzar por la línea media, ya no como lo hacemos con la laringoscopia directa. Inicialmente, sin avanzar más allá de la valva, vamos a hacer una epiglotiscopía y luego con un movimiento sutil hacemos una laringoscopía. Al utilizar una hoja hiperangulada no solamente es importante hasta dónde llevamos nuestra valva, sino que también lo es emplear adyuvantes, sea un buggy con punta flexible o un estilete maleable, el cual deberemos moldear conforme a la curvatura que tenga nuestro dispositivo. En este caso, vemos cómo nuestra guía tiene la misma forma de este CIMAC con hoja hiperangulada y del lado de abajo tenemos una curvatura convencional que utilizaríamos en una laringoscopia directa. Por otro lado, la posición del agarre de la mano para manipular el tubo traqueal o estilete maleable es también importante. Podemos tomarlo desde la mitad o tomarlo desde la parte más distal del tubo, logrando con este segundo agarre una mejor maniobrabilidad de la punta de nuestro tubo orotraqueal. Los dispositivos canalizados tienden a ser ligeramente más voluminosos que los dispositivos no canalizados, lo que requiere una apertura adecuada de la boca del paciente. Sin embargo, tienen algunas ventajas potenciales en pacientes con columna cervical fija o inestable. Aquí tenemos un Pentax, ¿cierto? Y un sistema tipo AirTrack. Entre los dispositivos canalados o con conducto, este por ejemplo que es un Pentax utiliza un haz de fibra óptica incrustado y en el caso del AirTrack utiliza lentes, prismas y espejos. Miren que cuando tenemos un dispositivo canalado podemos utilizarlo o utilizar la técnica con la cual colocamos la cánula de Gell para avanzarlo dentro de la boca del paciente. En este caso, utilizando el Vivid Track, un dispositivo canalado, hacemos nuevamente nuestra epiglotiscopía, un movimiento suave
para exponer nuestra laringe. Hacemos la laringoscopía sin avanzar más allá de la valva y luego avanzamos a través del canal nuestro tubo orotraqueal, revisando que el tubo pase entre las dos cuerdas vocales y por encima del pliegue aritenoideo. Una vez logrado el avance del tubo, retiramos el tubo por un lado del canal y corroboramos nuestra intubación orotraqueal con capnografía. ¿Qué quisiera que nos lleváramos a casa? La alta tasa de éxito en el primer intento alcanzado en el ensayo EMA puede atribuirse a la formación en videolaringoscopia que se impartió. La revisión Cochrane más reciente sugirió que los laringoscopistas con más de 20 videolaringoscopias tenían más probabilidades de ver una reducción en la intubación traqueal fallida. Los estudios en particular hay que tomarlos con pinzas, sobre todo porque en algunos de ellos se hizo una comparación entre el laringoscopio directo con una forma en especial de videolaringoscopio sin considerar la geometría de muchos de ellos. Por tanto, sería importante de ahora en adelante hacer estudios que comparen geometrías específicas versus la laringoscopia convencional. Ya vemos que muchos de ellos tienen apartados desde el punto de vista técnico que hacen que muchos de los fallos en la intubación se deban más a una falta de entrenamiento en ese modelo específico. Cuando nuestro paciente tiene una dificultad para la apertura de la boca y si tenemos una valva hiperangulada, podemos introducir primero el tubo y luego avanzar por línea media nuestro laringoscopio. La videolaringoscopía puede ofrecer ventajas en grupos particulares de pacientes, como aquellos que tienen inestabilidad en movimiento limitado de la columna cervical, pacientes obesos, pacientes que requieren una posición óptima de los electrodos de neuromonitorización en cirugía tiroidea o pacientes que requieren una traqueostomía o un tubo doble lumen. Los escenarios posibles para el videolaringoscopio incluyen la inducción de secuencia rápida, la inducción convencional, la inducción de secuencia demorada, el inicio de procedimientos con pacientes vigiles e incluso el doble abordaje cuando utilizamos un fibrobroncoscopio o un endoscopio flexible para la intubación combinado con el videolaringoscopio. Es importante familiarizarnos con los dispositivos que tenemos en nuestras unidades. Por ejemplo, en nuestro hospital utilizamos el King Vision, que puede utilizarse como un dispositivo canulado o no canulado. La apreciación de las limitaciones de la videolaringoscopia y el conocimiento exhaustivo del equipo disponible de forma local es crucial en la selección de la mejor estrategia de manejo de la vía aérea para cada paciente. La videolaringoscopía de cualquier geometría no es una bala de plata y se deben mantener vigentes los métodos y planes alternativos. En el caso de practicar medicina fuera de los países de ingresos altos, las habilidades de laringoscopia directa de los clínicos deberían permanecer intactas. A pesar de que más del 50% de los países de ingresos bajos ahora cuentan con disponibilidad de videolaringoscopia. Promover el uso del videolaringoscopio como primera línea no equivale a abolir completamente la laringoscopia directa. La laringoscopia directa puede tener éxito ocasionalmente donde la videolaringoscopia ha fallado, aunque con una técnica de videolaringoscopia sólida, los escenarios potenciales en los cuales esto ocurriría ahora parece ser extremadamente raros. La videolaringoscopia no es la panacea para todo el manejo de la vía aérea. Hay situaciones en las que la videolaringoscopia puede ser imposible, por ejemplo, reducción de la apertura bucal del paciente que no permite la inserción de la hoja o cuando el plan alternativo de manejo primario de la vía aérea, por ejemplo, broncoscopia flexible o vía aérea frontal al cuello, puede ser más apropiado dependiendo de la patología específica del paciente, variación anatómica, inestabilidad fisiológica relativa, experiencia del encargado del manejo de la vía aérea y el equipo disponible. Si tomamos la videolaringoscopía como universal, entendida como la única opción, tenemos que recordar que se trata más de un espectro de posibilidades que tiene que ver con el plan A, el plan B, el plan C, aunque se escoja el videolaringoscopio como primera opción, porque no son perfectos, sí son mejores que lo que había antes. Debemos tenerlos en los servicios, aunque son fiables, aunque en un porcentaje importante de las veces se deba a fallos del operador cuando no tenemos éxito, la videolaringoscopia puede fallar de tal manera que la planificación de contingencia y la capacidad para realizar habilidades básicas como la ventilación de mascarilla
o la inserción de una vía aérea supraglótica son fundamentales para el manejo seguro de la vía aérea. Recordemos que el manejo de la vía aérea es sensible al contexto y sensible al tiempo, y lo que para nosotros puede ser una vía aérea fácil, para otra persona en un contexto completamente diferente pudiera ser una vía aérea difícil, y eso cambia dependiendo del entrenamiento y dependiendo del dispositivo que estamos manejando. Recordemos finalmente que nuestro objetivo fisiológico es oxigenar. Entrenémonos de forma integral en el manejo de la vía aérea y utilicemos el videolaringoscopio como una estrategia rutinaria de trabajo. Aprendamos a utilizarlo y aprendamos también sus limitaciones. Muchísimas gracias.